Hola, me voy a referir en este momento a la denuncia. Los casos de malos tratos que describen los medios de comunicación son realmente un porcentaje mínimo de lo que ocurre en la realidad. Siempre se habla de la cifra oculta, de la cifra negra que permanece dentro de los muros del propio domicilio de la víctima. La ocultación por parte de la propia víctima es significativa, muchas veces no se atreve, piensa en el cúmulo de problemas y de consecuencias que va a tener esa denuncia. Muchas veces la ocultación es interesada por parte de los propios infractores y la víctima en estos casos no es posible que lo denuncie por sus características. Pero es verdad que en los últimos años ha aumentado el número de denuncias porque hay más acceso a la información, porque la propia víctima tiene más acceso a esa información, sabe cuáles son sus derechos, los derechos que le asisten, sabe cuáles son las soluciones legales, los medios asistenciales con los que puede contar, y también es importante las campañas de sensibilización que han hecho que buena parte de la población entienda que son comportamientos que de ninguna manera se pueden tolerar. La denuncia por parte del menor. Es fácil pensar que cuanto menor sea la edad de ese niño, más dificultades. Hay una edad en la que el propio niño, el propio bebé, pues es imposible que de ninguna manera haga que esto se pueda saber, salvo que sean el personal de las guarderías, el personal sanitario el que lo detecte. Los ciudadanos en general, todos tenemos la obligación de denunciar cualquier maltrato que sepamos, que presenciemos o que tengamos conocimiento por cualquier referencia. Es una obligación que está contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal hay un llamamiento a los profesionales, a determinados profesionales, explicándoles que en virtud de esa profesión que desempeñan también tienen especiales obligaciones de denunciar si saben que esas conductas se están llevando a cabo. Y por parte del Código Penal existe una obligación de impedir o de denunciar la comisión de determinados delitos, siempre que con ello no se ponga en peligro la propia vida o la integridad física del denunciante. Por parte de los ancianos, pues la denuncia también es difícil. El anciano es una víctima preferencial en razón de su propia fragilidad debido a la edad y de sus condiciones de vida. Es muy difícil que el anciano en determinadas situaciones pueda dar el paso. A veces es que está impedido, no puede ni comunicarse, incluso pensemos en algún supuesto en los que la propia capacidad psíquica está muy limitada. Bueno, pues tanto más difícil es la denuncia cuando son sus propios familiares y sus propios allegados los que llevan a cabo estos comportamientos constitutivos de malos tratos en el plano físico, pero también un abandono, una negligencia, una falta de cuidados. Aquí se reúnen una serie de situaciones y de condicionantes que al anciano le impiden su propia edad avanzada, su incapacidad a veces para trasladarse, para salir de casa, para moverse de ese reducto, de ese espacio, la soledad, la falta de contactos con la sociedad. A menudo se han roto ya sus lazos sociales porque incluso la gente con la que se trataba anteriormente ha ido muriendo. Incluso si fuera capaz de llevar a cabo la denuncia, el aparato procesal para el anciano, para cualquiera, pero especialmente para el anciano, es difícil de comprender y de soportar. A veces faltan testigos, a veces no hay evidencias físicas. Por tanto, es importante las denuncias por parte del personal sanitario, la enfermera que acude a casa del anciano pues para ponerle simplemente una vacuna, el personal sanitario, los médicos, los trabajadores sociales tienen que estar, y están de hecho, especialmente alertas con algunas personas especialmente también
frágiles en razón de, como digo, de sus condiciones de vida o de su edad avanzada o de su discapacidad, de su minusvalía. Es importante que estas personas sepan cómo afrontar la situación y sepan encontrar un momento en el que pregúntele al anciano cómo está siendo su vida, cómo le están tratando a aquella persona que se ocupa o aquellas personas que se ocupan de él. Pero es importante también que tenga la cautela de hacerle estas preguntas en ausencia de los cuidadores ni de sus familiares para que no le condicionen la respuesta. En el caso de la denuncia por parte de la mujer, en casos de menor gravedad, pues hay ocasiones en las que la mujer maltratada realmente, por supuesto, quiere que cese el maltrato y en esta medida se aviene a colaborar con el Estado denunciando, aportando la información. Pero frecuentemente en el mismo momento se resiste también a formar parte, a contribuir en el castigo del infractor, que en este caso es su pareja. La posibilidad de que el agresor acuda a programas terapéuticos es legalmente factible y responde mucho mejor a lo que muchas mujeres esperan del sistema penal, que esperan de él, a veces, en casos no tan graves, una respuesta asistencial o una terapia más que un castigo para quien ha llevado a cabo este tipo de comportamientos. Puede suceder también que, incluso ante casos más graves o realmente graves, si sus hijos no han sido maltratados, pues la mujer incluso puede dudar si privarles a esos menores de su padre, aun cuando con esa decisión ella misma esté poniendo en peligro su vida. Además, el miedo y la desconfianza que puede tener al sistema penal, al funcionamiento del sistema penal, puede hacer que opte por elegir el permanecer en silencio, el no denunciar que esas conductas se están llevando a cabo contra ella. La mujer tiene muchas razones por las que en su decisión atiende al bien de los demás. Piensa en los hijos, piensa en el propio agresor, piensa en sus padres, piensa en su propia familia, debido probablemente a la socialización recibida. Muchas gracias por su atención.